Iniciamos la segunda clase de este tema dedicado al proceso de desamortización y cambios agrarios, un tema que no es excesivamente denso en cuanto a contenidos, pero en el cual hay que tener las ideas bastante claras. Recopilando lo que vimos en la anterior clase, hay que saber de manera clara qué es un proceso desamortizador, es decir, cuál es el concepto de desamortización, fijar los antecedentes, aquellos procesos que a lo largo de la historia anteriormente a lo que es el liberalismo del siglo XIX habían intentado llevar a cabo acciones desamortizadoras y finalmente habíamos visto en la última clase, en la primera clase dedicada en definitiva a este tema, pues las características fundamentales de la desamortización de Mendizábal y posteriormente la desamortización de Madoz. De cada una de ellas hay que citar el periodo en el que se circunscriben, tanto la de Mendizábal como luego la de Madoz. Recordamos, Mendizábal en la regencia de María Cristina y en el gobierno de Calatrava más exactamente fue donde se llevó a cabo de manera fundamental, y la de Madoz la teníamos en el bienio progresista, ya en el reinado con la mayoría de edad de Isabel II. Hay diferencias en cuanto a las propiedades desamortizadas, la desamortización más religiosa de Mendizábal contra la desamortización general o civil, también se le llama, de Madoz, en la que ya se incluyen las propiedades y bienes de los ayuntamientos. También las circunstancias que las diferenciaban era la forma de pago. En Mendizábal se podía pagar con la deuda del tesoro, veíamos que esto, con bonos de deuda, veíamos que esto no interesaba al Estado, en definitiva, porque le devolvía su propia deuda, y que en el tema de Madoz pues, se introdujeron pues, algunas modificaciones para que esto no pudiera ser y prevaleciese el dinero en metálico, aunque con facilidad de plazos. Las estadísticas en cuanto a los beneficios económicos obtenidos por las desamortizaciones también hay que compararlas. En ambos casos hay que citar, evidentemente, unas cifras redondeando, y los objetivos que pretendía la de Mendizábal, que básicamente son los mismos que pretendía la Madoz, excepto el de crear esa clase de propietarios eh, afines al liberalismo político, o de que, en definitiva, pudiese dar lugar a una reforma agraria que los propietarios, a los pequeños propietarios, pudiesen tener tierras, algo que planteaba la de Mendizábal, pero no lograba. La de Madoz ya no se plantea ni eso. Bueno, y ahora vamos a recopilar todo ello en lo que son las consecuencias de las amortizaciones, de todos los procesos desamortizadores, como decimos los dos fundamentales, los de Mendizábal y Madoz, cuáles son las consecuencias que producen en lo que es la sociedad y economía española. Bueno, y ahí lo tenemos en los apuntes de manera muy clara. En primer lugar, pues se eliminan casi por completo las fuentes de riqueza de la Iglesia, es decir, pues las propiedades con las que detentaba un poder económico que ya vimos en su día estaba muy criticado. Recuerdo, por ejemplo, que que anteriormente al bienio progresista, en la década moderada, el concordato con la Santa Sede pues admitía que la Iglesia podía tener propiedades, almacenar, bueno, comprar, más que almacenar, comprar y poseer propiedades, ¿no? Y veamos que eso, pues cuando llega la desamortización posterior de Madoz al bienio progresista, vuelve a llevar a una ruptura con las relaciones con la Iglesia. Bueno, lo cierto es que los procesos desamortizadores suponen que se desmantela casi por completo las fuentes de riqueza de la Iglesia, la riqueza económica que tenía en base a ese patrimonio. Aunque evidentemente, lo dice, no era un estamento privilegiado. Ya al perder propiedades, no estamento tradicional privilegiado, aunque sigue ejerciendo una influencia muy grande en las mentalidades y en la educación en la que tiene la voz cantante. Recuerdo que el concordato con la Santa Sede fijaba la capacidad de inspección por parte de la Iglesia del sistema educativo para que comprobase que las enseñanzas se estaban llevando a cabo conforme a la doctrina y moral cristiana. Bueno, en segundo lugar, lo tenéis también en negrita en los apuntes, se eliminó la propiedad comunal, es decir, aquellas propiedades de municipios que podían ser utilizadas por los vecinos. Pues esto conlleva a agravar considerablemente la situación económica de los campesinos, que ya no tienen un sitio del municipio donde puedan plantar o donde puedan utilizar pues esos terrenos comunes, en muchos casos que suponían que podías ir a recoger leña o a llevar a pastar al ganado. Ahora, pues esos terrenos se vendían y pasaban a una propiedad privada que negaba esa posibilidad.
¿Qué va a provocar? Bueno, que gran parte de esas personas que vivían en el campo aprovechando el usufructo de esos terrenos comunales, pues tengan que buscarse la vida, dicho entre comillas, y emigrar a las ciudades. Bueno, y en tercer lugar, lo que está claro y hemos intuido en las anteriores desamortizaciones es que no resolvió el problema de deuda. La deuda sigue estando ahí, sí lo aminoró, más la de Madoz que la de Mendizábal, ¿no? Dice que se consiguió rescatar 5.000 millones reales de deuda, es decir, rescatar, es decir, pagar, ¿no? Abonar 5.000 millones de los 14.000 millones de reales que estaban acumulados de deuda, una deuda grande, ¿no? Y es verdad que también pues, empiezan a tributar muchas propiedades que hasta entonces habían permanecido exentas, aumentando los ingresos de la hacienda, es decir, hay un impuesto de la contribución, ¿no? Que ya empiezan a aparecer también pues con la década moderada esos impuestos sobre la contribución y también con el bienio progresista, ciertamente. ¿No? Bueno, pues se consigue que se venden esas propiedades, ahora hay un nuevo propietario y a ese nuevo propietario se le cobran impuestos, es decir, bueno, ahí también ayuda. Aunque, como decimos, no resolvió el problema de la deuda. No produjo, es otra consecuencia, un aumento sensible de la producción agraria, es decir, no se notó un gran aumento en la producción agraria, la venta de los, aquí nos estamos refiriendo obviamente a los terrenos, también recuerdo que se podían desamortizar propiedades, edificios, etcétera. ¿Por qué? Porque los nuevos propietarios en general no invierten en mejoras, sino que se limitan a que compro la tierra pero me dedico a alquilarla y ya está. No me dedico a explotarla yo mismo y encima explotarla con nuevos medios y nueva tecnología que puedan dar lugar a que consigo pues, un mayor rendimiento de los cultivos. Pues no, eso no sucedió. Sí es cierto, lo veréis al final en el epígrafe de cambios agrarios, que hay un aumento de la producción, pero más bien ligado porque se cultivan más tierras. Tierras que antes no se cultivaban, pues se cultivan ahora. Pero en general, respecto a las consecuencias de esas amortizaciones, nos podemos quedar en este apartado con lo que está en negrita. Vuestros apuntes no produjo un aumento sensible de la producción agraria, ¿no? Bueno, y en quinto lugar, ¿qué pasa? Mucha gente pues, vio el negocio en comprar tierras en vez de invertir en otros sectores que de aquella pues, no parecía que fuesen el futuro. Una opinión bastante, en definitiva, errónea, como vemos con el paso del tiempo. ¿Qué sectores eran? Pues la inversión en el ferrocarril. El ferrocarril, digamos, que es el mensajero de la revolución industrial. Una vez que aparece el ferrocarril, pues se abarata el comer, se abaratan muchos productos que pueden ser transportados de un sitio a otro de la península, etc. Bueno, pues en ese momento el ferrocarril no era un atractivo para los inversores españoles que preferían, esos burgueses que tenían dinero, comprar tierras y no invertir en ferrocarriles y mucho menos en industrias o en otro tipo de infraestructuras, ¿no? Tampoco es decir que aquí se demuestra que estábamos en general bastante atrasados y la revolución industrial pues estaba en pañales. Bueno, y ese es un lugar que provoca esto, un reforzamiento de la estructura de la propiedad de la tierra, ¿no? Es decir, que al final, bueno, pues compran esas tierras que antes estaban amortizadas, pues los que tienen dinero. Y en definitiva la tierra va a parar a pocas manos. En este caso, pues acentúa mucho el latifundismo en Andalucía y Extremadura, por ejemplo. Si antes eran los nobles los que tenían gran parte de las propiedades, pues ahora los nobles seguirán manteniendo esas propiedades, pero se une ahora pues unos pequeños burgueses que son los que van a acaparar pues grandes hectáreas. Y en definitiva muchas veces ocurría que las tierras y las fincas urbanas nos referimos a los edificios, bienes de ese tipo, bienes inmuebles, pues van a parar a los antiguos terratenientes locales, ¿no? Entre otras cosas. También a gente de la burguesía, por supuesto, o a gente que quiera especular, que compraba para luego revender. Bueno, en definitiva, como podemos intuir, pues pasan esas nuevas propiedades a manos de los antiguos propietarios, de los que ya tenían otras propiedades, son las oligarquías, ¿no? Amigos de políticos, caciques, viejos señores, bueno, es la nueva clase terrateniente, ¿no? Que será pues la que marque bastante las directrices durante el reinado de Isabel II, ¿no? Es esa facción de oligarquías a favor de la cual gobiernan los gobiernos moderados, ¿no? En la década moderada de manera bastante clara. Los que en definitiva no podían comprar, ya lo vimos, por el problema de subasta, son los campesinos. No sabían empujar, no tenían dinero para hacerlo, o bien los lotes se agrupaban de manera conjunta, fijando un precio, se agrupaban muchas tierras para que el precio fuese más alto y ya te cargabas, desde luego, a los pequeños que
compradores o campesinos que podían a lo mejor intentar pujar por una tierra, pero no por un lote que incluía 6 o 7 tierras, ¿no? En fin, detalles como ese que podemos intuir de las subastas. Y por último, esto es significativo, muchos de los monasterios, por ejemplo, eh, conventos e iglesias, o bienes de la iglesia, no digo iglesias porque las iglesias no se amortizaban, pues incluían muchas obras de arte que no se inventariaban necesariamente, es decir, que se vendían conjuntamente dentro dentro del lote. Entonces, ¿qué produjo? Pues una gran pérdida y expolio de bienes culturales, ¿no? Aquí lo dicen los apuntes, sobre todo los antiguos monasterios. Eh, Muchas obras arquitectónicas se arruinaban o se remodelaban o se cambiaban con la finalidad de construir otro tipo de edificios, sobre todo los buenos inmuebles, etcétera. O se vendían pues muchos de ellos a precios irrisorios, ¿no? Cuando contenían pues importantes obras de arte, ¿no? Que en ocasiones pues se salen hacia otros países, ¿no? A veces pues no somos conscientes del patrimonio del Louvre, pues viene mucho en ese sentido. Cualquier detalle arqueológico que aparecía novedoso, bueno, recordamos por aquí un ejemplo de una joya del arte ibero que es la dama de Elche, tan pronto como se desenterró, pues a los 3 días se iba camino del Louvre, ¿no? El Louvre ya tenía sus intermediarios y bueno, estaba unas fechas, estamos hablando de finales del siglo XIX, cuando aparece la dama de Elche, ¿no? Bueno, pues aquí somos entonces somos conscientes de esta idea, ¿no? Del expolio de los bienes culturales, etcétera. Y en las ciudades también sucede que la mayoría de los inmuebles que se venden están en el centro urbano, es decir, hay inmuebles importantes, ¿no? Entonces, que contribuye al final de que, bueno, pues el centro de las ciudades es propiedad de las clases más acomodadas, ¿no? Y se excluyen pues, a gente que ya no puede vivir ahí porque ya no hay edificios suficientes, etcétera, etcétera. Crea un urbanismo muy diferenciador, ¿no? Muy discriminador. Los que tengáis geografía, el urbanismo, podéis aplicar algunos conceptos de esos aquí. Bueno, y en definitiva, es importante todos estos epígrafes que hemos dicho, las consecuencias, ¿no? Por lo menos que os quedéis con lo que está en negrita para poder recordarlo y más o menos creo que seremos capaces de desarrollarlo con nuestras propias palabras. Ya digo, no interesa tanto memorizar, intentar memorizar, sino si acaso me quedo con la idea fundamental, en los apuntes la solemos resaltar en negrita y a partir de ahí intento explicarlo con mis propias palabras. Aquí tenemos lo positivo, que no hay fechas, conviene incluir las fechas cuando hablamos de algunos hechos históricos. Para mí, por ejemplo, en este epígrafe, pues aquí no estamos hablando de fechas, con lo cual pues nuestra necesidad de memorizar es menor. Y si nos quedamos con el concepto fundamental y con un poco de razonamiento somos capaces de explicarlo. Y finalmente, para acabar el tema, tenemos aquí un epígrafe que se llama Los cambios agrarios, es decir, qué cambios se producen en el campo, no solo como consecuencia de las desamortizaciones, sino en general del avance de lo que es la industrialización en el siglo XIX, o bueno, todas las circunstancias que rodean al desarrollo de la agricultura y la introducción de nuevas mejoras, que como vamos a ver, pues gran parte del siglo XIX pasa por constatar de que el retraso de la agricultura española es evidente. Si la revolución industrial ya estaba plena en marcha con el ferrocarril conquistando pues, los principales países europeos y por supuesto Gran Bretaña, la cuna de la revolución industrial ya hacía tiempo, pues en España estamos en pañales sin capacidad para desarrollar bien el ferrocarril, teniendo que recurrir a la inversión extranjera, etcétera, y sin pues la capacidad para invertir en tecnologías en el campo, cosechadoras mecánicas, cosechadoras de vapor, etcétera. Bueno, todo eso pues tardaremos mucho en verlo. El atraso de la agricultura española va a ser una constante durante el siglo XX, es decir, que solo nos recuperaremos pues en el último tercio del siglo XX, los que estudiéis este tema en geografía de la agricultura, pues a ello me remito, es en el último tercio del siglo XX cuando empieza a aparecer realmente un cierto desarrollo en el campo español. Todo lo demás, sí, hay mucha mano de obra jornalera, se necesita porque las técnicas son muy pobres, la conflictividad, por supuesto, en el campo es muy grande, lo veremos en el siglo XX, en los antecedentes de la Segunda República, el campo es verdaderamente, pues, un polvorín, sobre todo aquí en Andalucía, el anarquismo va a ser un sector muy ligado a esto, tierra y libertad, ¿no? Es su lema, que el campesino tenga una tierra, en fin, todo ello va a estar muy condicionado por la conflictividad social que rodea pues, al campo, ¿no?
Bueno, vamos a centrarnos de manera clara en los apuntes. Los cambios agrarios es el último apartado. Fijar los epígrafes que hemos propuesto ahí, si la persistencia de la tradición y la escasa modernización. Bueno, lo que nos viene a hablar ese epígrafe que por diversos factores no hay una verdadera revolución agrícola. La deficiente calidad de las tierras, pues sí, evidentemente en España, por mucho que pensemos que no, las mejores tierras están localizadas en sitios muy concretos. Valle del Ebro, la agricultura levantina, vuelvo a remitirme que los que tengáis geografía, pues tenéis oportunidad de repasar esto, compararlo, aplicar los conocimientos del tema de la agricultura, geografía, la región de Murcia, la zona de Almería, pero todo lo demás, bueno, la zona del Valle de Guadalquivir, pero todo lo demás de la meseta y zonas del norte es una agricultura muy improductiva, sobre todo porque la meseta, la elevación de más de 600 metros de altitud, os recuerdo también a los geógrafos el tema de geografía física de los primeros, pues impide una agricultura productiva y por supuesto a si a ello le unimos la continentalidad, el clima de secano en el interior, pues tenemos que la agricultura no es especialmente beneficiosa en las 3/4 partes de España, ¿no? Es una agricultura cerealística fundamentalmente, hay pocas zonas, ¿no? Pues es deficiente calidad de las tierras, la escasez de agua, evidentemente. Recuerdo que los musulmanes nos trajeron el regadío, para los que tenéis el tema 1 y 2, ciertamente, bueno, ya con los fenicios habíamos aprendido algo y los musulmanes pues introducen las técnicas de regadío que consistía pues en con norias trasladar el agua desde un río pues a zonas más altas y elevadas, un mecanismo de norias, de acequias, etcétera. Cuestión que, por cierto, cuando llega la Reconquista se va perdiendo. El regadío musulmán se basaba en que toda la comunidad trabajaba de manera un esfuerzo colectivo. Cuando llegan los cristianos, pues carecen de esa disciplina, ¿no? Van cada uno más por su lado. Ojo, el otro día con los compañeros de Historia del Arte había tenido ocasión de reflexionar, ¿no? A veces tenemos la idea de como que los musulmanes estaban aquí de prestado. Bueno, inicialmente, desde su llegada a la península ibérica quizá, pero luego con tantos siglos eran habitantes de la península lo mismo que eran los cristianos. Otra cosa es que al final fueran desplazados por el empuje militar cristiano, pero en definitiva personas que llevaban asentadas aquí en la península pues 4 siglos eran tan españolas como otros, ¿no? Pero bueno, por circunstancias, la expulsión de los judíos también, la expulsión de los mudéjares con los reyes católicos, pregunta corta que salió en examen, la expulsión de los moriscos definitivamente, pues bueno, pues ha hecho que esos españoles, que eran musulmanes o judíos, pues se vieran desplazados y quedase, bueno, pues aquí la ideología cristiana que es la que ha controlado todo esto, ¿no? Bueno, ese inciso que merece la pena decirlo, pero que un musulmán, no dirá el tan español, en el año 1500, 1400 o como queráis llamarlo, o incluso 1300, 1200, 1100 o 1000, como era una persona de las Asturias, ¿no? Las Asturias, por poner un ejemplo. Bueno, no nos entretenemos en esto, que es una buena reflexión, pero seguimos. La escasez de la demanda y del consumo, había poca demanda de productos agrícolas, porque era una economía de autoconsumo, voy al mercado a comprar lo básico que necesito y punto. Y luego, por supuesto, pues teníamos los problemas de desigual reparto de la propiedad y que los propietarios pues tenían poco interés por mejorar las técnicas de producción de la tierra, ya se dedicaban más que nada a arrendar, ¿no? A alquilarla. Bueno, esta es la situación y ya no es de sobra conocida. Bueno, aquí tenemos esta pintura muy famosa del carro de ¿no? Preciosa, impresionista. Por todo ello puede afirmarse que, bueno, que dice aquí los apuntes, los cambios legales introducidos entre la primera mitad del siglo XIX no se tradujeron en claras innovaciones de las técnicas agrícolas. Ya lo vimos en las consecuencias de la reforma, de las desamortizaciones. Los nuevos propietarios, lo dice en negrita de manera muy clara, prefieren mantener los sistemas de explotación tradicionales en lugar de invertir en mejoras. En muchos casos porque se dedican sobre todo a arrendar la tierra, pues arrendarla pues hasta los propios campesinos, ¿no? Ahí, bueno, si hay mala cosecha no es mi problema, pero tú me sigues pagando el alquiler, ¿no? Si se incrementó un poquito más la producción, podemos decir, pues mira, es que en 1860 había más producción que en 1823, ¿no? O incluso en el trienio liberal. Bueno, pues porque entraron más tierras en el mercado, tierras que antes poseía la iglesia y no se cultivaban, pues ahora sí, pues claro, hay una evidente mejora, pero no la que debía haber, perdón, si utilizábamos mejores técnicas agrícolas, ¿no? Barbecho, bueno, en fin, habrá gente por aquí que tenga bastantes conocimientos
de agricultura, por lo menos del olivo, ¿no? Y se hace una idea de lo que es la necesidad del cuidado, tal, de preparar los suelos, todas estas cosas. Bueno, y también la expansión del tema agrícola también tuvo un efecto negativo, que es la deforestación. Se cogían propiedades comunales en las que antes había pues arboleda, donde los vecinos de hecho iban a buscar muchas veces leña, y bueno, se talaba o bien para vender la madera o para cultivar, sobre todo para la madera, ¿eh? Más que para cultivar ya hemos visto que no interesaba tanto, pero si me compraba yo un terrenito con un montón de hectáreas de árboles, ya no digamos si era roble o madera de calidad, pues qué mejor que talar y vender. Entonces, pues había mucha desforestación porque se utilizaban los recursos forestales para, para venderlos y sacar dinero. Bueno, todo esto que ocurre, la decadencia de la cabaña ganadera, ya la mesta ha ido en declive, las tierras están cercadas, pues ahora se añade que las tierras comunales donde llevaba el pastor a su pequeño rebaño, pues ya no se pueden utilizar, ¿no? Así que pues la ganadería ya no parece, la trashumante, por ejemplo, ya no parece pues una opción muy interesante. Se aumenta el cultivo de la patata y el maíz, que es como vemos, pues estos eh, son un tipo de cultivos que alimenta para pasar eso. De hecho, si comemos mucho podemos hasta engordar, ¿no? Hay mucha gente vegetariana, pues sí, puede engordar perfectamente por excesivo consumo de, de este tipo de hidratos de carbono, ¿no? La patata y el maíz. Bueno, a falta de otra cosa, pues son cultivos que para las clases más bajas funcionaban, ¿no? Y como alimentación, ¿no? Ya incluso nos remontamos a la época de los celtas, que eran expertos en hacer mejunjes de este tipo. Hoy en día, cuando se encuentran artefactos de los celtas, se analizan y se sabe perfectamente lo que comían. Y en unos casos, bueno, la última receta era maravillosa, que incluía una especie de gachacha con bellotas, patatas, de todo. Bueno, no, perdón, patatas no, porque la patata no la patata y el maíz son cultivos que tardarán en llegar, ¿no? Con el descubrimiento de América. Pero era de todo tipo de cereales, creo que el lino, bueno, todos los que, bueno, perdón, el lino también lo utilizaban para las túnicas, o sea que a saber lo que metían ahí, ¿no? Bueno, de hecho sí se sabe. En fin, y ese tipo de agricultura cerealística pues es la base de las dietas, ¿no? La población agrícola, aquí también lo resalta, amenaza de hambre de las crisis agrarias, es decir, un mal tiempo, una helada en la meseta que arruinaba las cosechas, pues que era algo muy factible, ¿eh? Año tras año, esa amenaza de heladas o de la climatología adversa, pues que ocasionaba las crisis agrarias, motines de subsistencia, motines del pan, les decíamos en el absolutismo, si os recordáis, ¿no? Y aquí, aunque no se decía eso, pero sí eran una causa fundamentalmente de inestabilidad de los gobiernos, hasta para el propio bienio progresista, que ahora tenemos el tema relativamente reciente, pues esa crisis social, ¿no? El campo, el hambre, no hay nada como el hambre para azuzar las conciencias, ¿no? Y para hacer saltar a la gente como un barril de pólvora. Bueno, de hecho, la relación entre el campo y los negocios industriales financieros también es cierta. Si no va bien el campo, si el consumidor tiene escaso dinero, empezando por los escalafones más bajos, pues en un capitalismo de mercado los productos no se venden, ¿no? Está todo un poco entretejido. Bueno, me limito ya básicamente a que leáis los apuntes, que lo veáis. Los gobiernos moderados aquí os dice que lo que intenta es una política comercial proteccionista para garantizar la venta de lo producido a precios elevados, es decir, que la política proteccionista no quiere que entren productos de fuera, que los que venden productos aquí pues se benefician de eso al no tener competencia para subir los productos. Esto es en contra del arancel librecampista de Espartero, si os recuerdo, ¿no? Espartero hacía, pues bueno, poner un arancel muy bajo, podían entrar productos de fuera, había más competencia, pero había gente perjudicada, el textil catalán, el algodón, el algodón, bueno, autóctono que se utilizaba en las fábricas, en fin, pues eso no gustaba al capital catalán fundamentalmente, ¿no? Y a los trabajadores que trabajaban en esas fábricas, evidentemente, ¿no? Que las fábricas, pues, ¿qué hace el empresario cuando no tiene beneficios? Pues lo primero, mantener su beneficio y despedir.
despedir para ver si puedo seguir manteniendo beneficios y los escasos trabajadores que sigan haciendo lo mismo que hacían antes 1000, ¿no? En fin, esto es un estudio que es así. En la economía de mercado, desgraciadamente, es así. Lo primero que hace el empresario es el despido, intentar no reduce su beneficio, sino que reduce sus costes, pues costes de mano de obra, por ejemplo. Empezamos por ahí. Bueno, lo cierto es que pues esta es la situación que nos encontramos. Os remito de nuevo a los apuntes. El tema del proteccionismo pues beneficiaba mucho a los empresarios, ¿no? Y reclamaban enseguida. Esto lo vamos a ver hasta la época de Cuba. Se quería aplicar esta filosofía proteccionista, ya mismo estaremos en el tema de la guerra de Cuba, bueno, quizás no mismo, pero bueno, en medio mes, ¿no? En Cuba se pretendía lo mismo, que Cuba fuese un mercado reservado a los productos españoles, es decir, que no se dejase entrar los productos americanos, por ejemplo, de los Estados Unidos, que estaba ahí al lado, y que los productos de la península se pudiesen vender, o sea, que la gente que vivía en Cuba solo pudiese comprar productos que venían de España, ¿no? Entonces, aquí tenemos el embrión de nuestra enemistad con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos compraba mucho a Cuba, pero no le vendía nada. Entonces su balanza comercial era muy desfavorable. Entonces tenemos ahí los problemas y las quejas de Estados Unidos, ¿no? De que España intentaba hacer eso. No era novedoso, os recuerdo otra vez, tema 4, liberalización del comercio con América. Inicialmente desde la época de las Austrias, nadie podía comerciar con un puerto español en las Américas y todo pasaba a través del puerto de Sevilla y luego del puerto de Cádiz versus Casa de Contratación, que dirigía todo. Con los Borbones, reformas en el comercio, la liberalización del comercio en América, nuevos puertos entran en liza españoles. Los ingleses, tras la guerra de sucesión, ¿qué piden? Pues que se pueda negociar con el navío de permiso. En fin, como veis, está todo. Ese navío que podía llevar 300 toneladas de productos libres de aranceles a Port Royal, ¿no? Bueno, en fin, todo esta es la cuestión de economía, el proteccionismo, etcétera, etcétera. Volvemos a donde estábamos. Las transformaciones de final de siglo. Cuando es más evidente que hay transformaciones en el campo, es a final de siglo. Y ahí os cita una fecha a partir de 1870, que todavía no hemos llegado históricamente ahí. Vamos a verlo en el siguiente tema. Tenemos ya el sexenio revolucionario con Amadeo de Saboya, con la Primera República y posteriormente, un poquito después de esto, con la Restauración. Bueno, pues casi en el inicio de la Restauración borbónica, habla de 1870, pues sí hay un importante desarrollo, retrocediendo la agricultura tradicional y ya empieza a haber una modernización obsesiva, como digo, como decía antes, pero bueno, crecimiento de la superficie cultivada, la lenta implantación de mejoras técnicas, el aumento de la demanda interna, hay más demanda interna, y las exportaciones, ya se empieza a exportar. Uno de los productos que dará mucho beneficio será la naranja valenciana será. Y luego también tendremos suerte con, bueno, creo que lo cita ahora a continuación en otro extremo, en otro punto del tema, con la vid y la uva, porque Francia tiene la epidemia de la filoxera, un hongo que afecta a la vid y las arruinaba, pues en España no llegó a producirse, se producirá, ¿no? Se producirá, pero ya en el siglo XX y nos beneficiaremos de eso para exportar. Bueno, algunos sectores que progresaron a fin de siglo, es decir, que se mejora, los cereales, trigo, cebada de maíz, los viñedos, aquí, lo que estábamos hablando, las exportaciones, la producción de vino, las exportaciones como consecuencia de la epidemia de filoxera en Francia. Filoxera, ya digo, es un hongo que afecta a los viñedos y hace polvo a la planta. Bueno, todavía sigue siendo una preocupación, filoxera. El olivar, pues aumentó la producción de aceite por la rotulación de nuevas superficies, etcétera. Y la ganadería, bueno, el aumento de la demanda urbana, la carne, para la gente tiene más dinero, puede comprar más carne, en fin. Y la desaparición de las mestas y las reformas liberales, pues llevan a que se incremente el ganado porcino, ¿no? Es decir, bueno, lo que interesa más es el cerdo, el ganado típico estabulado, del cual todo se aprovecha, y frente al tradicional ovino, ¿no? El ovino estaba muy protegido por la mesta, ¿no? La ovejita merina, el tanque del campo, ¿no? Que arrasaba las cosechas que no estaban cercadas y tenía los privilegios porque la lana era tope guay y la vendíamos en el norte de Europa, ¿no? A Flandes. Entonces el noble invertía
no en las tablets, ¿no? Las tablets de aquel, los Samsung y todo eso, los portátiles, era la oveja merina. La oveja merina era la nueva tecnología de aquella, hasta la época de los Austrias y gran parte del reinado de los Borbones, hasta que los privilegios de la Mesta acaban desapareciendo con las ideologías liberales, la Constitución de Cádiz, etcétera, etcétera. Ya empieza a decir que la Mesta no puede tener esos privilegios. Bueno, total, que dado que la oveja ya no tenía esos beneficios, pues hay que vender carne, pues el ganado porcino. ¿Por qué el ganado bovino no es tan importante? Sobre todo porque necesita pastos. Entonces, los pastos más frescos los tenemos en el noroeste peninsular, ¿no? Los pastos gallegos, los pastos asturianos, pero en la zona de la meseta, bueno, pues es más complicado. Bueno, aparte de que luego decimos el chuletón de Ávila, ¿no? Aquí en algunas zonas de Cádiz también tenemos, bueno, pues importante ganadería, ¿no? Ahora pues iba a decir una que se me ha ido un poquito retinto, ¿no? La carne de retinto también tiene mucha fama aquí. Bueno, y se fomentó la ganadería intensiva frente a la extensiva, es decir, intensiva, ganado estabulado, etcétera, controlado. Bueno, los contrastes en el mundo rural, la renta agraria muy desigualmente repartida, grandes propietarios y enfrente la masa de jornaleros. Esto es, pues, bueno, algo que va a suponer lo que os decía antes en otro momento de esta explicación, una gran inestabilidad, revueltas sociales, el surgimiento del anarquismo es una ideología que triunfa en países muy ruralizados. Rusia y España son los dos años. El anarquismo hasta la guerra civil era lo veréis ya al inicio del siglo XX, sobre todo cuando hablemos de la historia de Primo Rivera, pues era un tema, era una ideología pues verdaderamente arrolladora en el campo, ¿no? El sindicato anarquista de la CNT tenía más de 1 millón de afiliados. Y luego con su corriente, que era el anarcosindicalismo, que era una corriente violenta, partidario de atentados, atentó contra, pues bueno, contra muchos políticos, reyes, etcétera, etcétera, ¿no? Desde el propio Cánovas que veremos, a Maura, a muchas otras figuras, pues sufrirán y acabarán falleciendo a causa de atentados anarquistas, ¿no? Bueno, en cuanto a la producción por regiones, ahí lo pone en el norte maíz y patata, muy típico de Galicia, Asturias, País Vasco, muy típico. En el centro es el trigo, fundamentalmente. Y en el área mediterránea, pues la trilogía mediterránea, bueno, regadíos, viñedo, frutales, especialmente la naranja en el área valenciana, etc. La crisis de fin de siglo, bueno, pues la crisis de fin de siglo, cuando ya estamos a las puertas del año 1900, pues empezamos a sufrir la competitividad de los productos que entran de otros países, de Estados Unidos, de Argentina, de Australia, países que tenían una agricultura muy potente, característica la de Estados Unidos, Argentina también, Australia también, y que pues no tienen problema de introducir aquí esto su excedente agrario y pues a precios más bajos, pues sin problema. O si me cobran mucho en la aduana, pues bajo muchísimo el precio porque me da igual, porque me sobra mucho producto agrícola, entonces no tengo problema, ¿no? Ante ello, pues los agricultores españoles exigieron al gobierno medidas proteccionistas aduaneras, otra vez proteccionismo y bueno, en fin. Diversificar la producción agrícola para reducir la superficie de los cereales en beneficio del viñedo, del olivo, los cítricos, es decir, vamos a quitar determinados cultivos y cultivar los que verdaderamente se venden, ¿no? Sobre todo para la exportación. La vid, el olivo, para el aceite, o sea, vino, aceite y naranjas, sobre todo. Bueno, con ello, durante el primer tercio del siglo XX, pues sí, ya se incrementó la producción agraria, ¿no? Y mejoró la productividad. También en plena Primera Guerra Mundial, pues nos va a ir bien, sobre todo lo van a ir bien a los que tienen dinero porque los dueños de los negocios, porque Europa está en plena guerra mundial y nosotros como potencia neutral no tenemos problema en venderle a todo el mundo. Productos agrícolas, productos industriales, etc. Aunque en definitiva los que se beneficiarán, lo veremos, siglo XX, es las burguesías. Bueno, conclusión. Es importante, lo tengo que recalcar, de que los temas de este día, el otro día lo habéis dicho en la reunión, que es bueno que el que sea capaz empiece con una introducción y que acabe el tema con una conclusión. Aquí os pongo una de ejemplo, ¿no? Que hace una conclusión en 2 o 3 parrafitos
del tema. A ser posible, ahora a partir de los siguientes temas, os aconsejo, sobre todo los que aspiráis a intentar sacar una nota elevada de selectividad, que planteéis esto con una introducción y conclusión. Compañeros vuestros y vuestras que lo han hecho otros años, pues les ha ido muy bien, ¿no? La mayor parte de los temas que yo os facilito, pues siempre suelo poner esto, la introducción y la conclusión. Aquí hay una introducción clara, hay una conclusión clara, en fin. Para los que tengáis más problemas, pues bueno, a lo mejor memorizar introducciones y conclusiones, pues es más complicado, aunque lo ideal sería que cada uno elaborase la suya propia. En un futuro, los que hagáis oposiciones, también muchos temas de oposiciones, lo fundamental es que lleven una introducción y una conclusión, ¿no? Lo valoran mucho los tribunales, etcétera. Bueno, pues yo os aconsejo también que hagáis lo mismo a partir de ahora en los temas y que, bueno, que si podéis lo añadáis al tema 5 y al tema 6. Bueno, en definitiva, aquí damos por finalizado el tema y la siguiente clase ya la vamos a dedicar al llamado sesenio democrático, por algunos sesenio revolucionario, menos por otros. Es un momento en la historia de España también, pues, de ciertos vaivenes, pues, de ciertos cambios de regímenes, porque Isabel II se va a ver obligada al exilio y lo que está claro que la gente no quiere a la dinastía Borbón aquí, no quiere. Desde el principio que no las quiere hasta el final en que va a volver. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nos vemos en la siguiente clase. Por favor, ir repasando este tema, que es un tema sencillo, pero del que conviene tener los contenidos y los conceptos claves claros.